Mi nombre es Patti Sarlinga y estos son mis podcasts sobre eutonía y algo más. Conciencia, presencia, escucha, conexión, emociones, sensaciones, integración. Solo algunos de los conceptos a desarrollar. Eutonizar la vida es aportarle una presencia sentida y compasiva en una adaptación a lo que pasa por dentro y por fuera de manera sana y armónica, tanto en el cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Te invito a compartir unos minutos para conocernos un poco más y desde ahí saber acompañarnos. Bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast de eutonía y algo más. Te doy la bienvenida a este ratito que tenemos juntos para hablar de temas que tal vez no están en la primera plana de todos los medios, pero que hacen a nuestra esencia como humanos. Estos temas que no son tan fáciles de encontrar, pero que cuántas veces nos tocan profundamente. Porque mira, si hay un tema que hace a esta mentada humanidad nuestra, es el de hoy. Permiso para pertenecer. Uno de los pocos instintos que tenemos como seres humanos, además del instinto de sobrevivencia, es el instinto de pertenencia. Somos animales grupales, somos seres gregarios. Necesitamos desde nuestro nacimiento siempre la presencia de alguien que nos garantice la vida. Es muy paradójico, ¿no? Cualquier otro mamífero, al poquito tiempo de nacer, va a contar con recursos propios como para sobrevivir. El ser humano, no. Un bebé necesita mucho tiempo, años en realidad, de crecimiento, de apego y de la presencia de un otro para poder sobrevivir y para poder llegar a tener sus propios recursos para su existencia. Entonces, imagínate el valor enorme que tiene este instinto en nosotros, porque al fin y al cabo, como una información en nuestro ADN, en nuestro inconsciente colectivo, está el hecho de que si no hay un otro, no sobrevivo. Por eso es tan intenso este sentimiento que puede aparecer cuando lo que percibo, lo que está en mí es esta sensación terrible de sentirme que no formo parte de nada, que no pertenezco a nada. Y además somos los humanos que estamos transitando el siglo XXI, donde la comunicación es casi inmediata a través de todo lo que son, por ejemplo, las redes sociales, y sin embargo hay un nivel de soledad como pocas veces visto y un nivel de desconexión como pocas veces visto en verdad en todo lo que ha sido este proceso de la humanidad, de la historia del ser humano. Entonces, en esto tan paradojal de vivir en un siglo de hiperconectividad y a la vez de una desconexión profunda, aparecen sentimientos también profundos y aparecen estas crisis de pertenencia dentro de las cuales de alguna manera todos estamos un poco inmersos. Mira, estuve tomando así un poquito de nota de algunas ideas como para desarrollar este podcast de hoy y me llevaba a esto de pertenecer a lo que es la propia regulación del sistema nervioso autónomo, que ahora te voy a hacer un comentario sin entrar en detalles ni anatómicos ni fisiológicos, pero para entender cómo esto hace a nuestra esencia más profunda como seres humanos. Sentirnos que formamos parte de algo. Sentirnos que estamos formando parte de la vida de un otro. Es tan a hueso. Y esto, mira,
de alguna manera también se relaciona con las heridas infantiles básicas. Esas 5 heridas que tanto nombramos en nuestros encuentros de los talleres, la herida de abandono, esas 5 heridas que armamos en primera infancia, ¿no es cierto? Las básicas, como te decía, herida de abandono, herida de rechazo, herida de injusticia, herida de humillación y herida de traición. Y cuando yo siento que no pertenezco, por más esfuerzo que haya hecho en toda mi vida por encajar, y ahora vamos a desarrollar un poquitito eso, la herida más abierta que tengo es una herida de esas, reitero, que van bien al fondo de mi humanidad, que es la herida de rechazo. Sentirme invisible. Y es más, empezar a buscar ser invisible como una manera de que esta herida de rechazo, como una manera de este sentimiento de ser rechazado por mi entorno, que a veces puede ser la propia familia, el entorno educativo, la escuela, luego un entorno social donde siento que no encajo porque no tengo el color de piel, no tengo las ideas, no tengo el peso, no tengo la contextura física. Tantas cosas hacen que yo sienta que no pertenezco, que no soy el estándar clásico que me habilitaría sí pertenecer. Además es muy interesante que empecemos a ver desde qué lugar queremos encajar para pertenecer. Ahora te voy a leer algo que vas a ver cómo nos cambia un poco esta mirada. Pero bueno, quería unirte un poquito esta herida básica, ¿sí?, de las heridas infantiles como herida de rechazo con esta sensación de no pertenencia. Fíjate que herida de rechazo la armás en los primeros tiempos de tu vida. O sea que esta herida y esta sensación de no pertenecer y esta necesidad tan fuerte de querer pertenecer arranca prácticamente con la propia vida. También me parece que es muy interesante poder unir a esto de la pertenencia dos elementos que son fundamentales, que es la confianza. Siento que pertenezco cuando puedo percibir confianza en el vínculo. Pertenezco a esta amistad cuando siento que en esta amistad yo confío, pero no ciegamente. Recuerda que la confianza es algo que se construye y que se gana. Pero ¿qué pasa con la autoconfianza? ¿Puedo pertenecer a un grupo, a un otro, a un sistema, a una familia? ¿Puedo pertenecer a un entorno, a un contexto sin pertenecerme? Preguntas, que no quiero dar respuestas, primero porque no las tengo y segundo porque la idea es que esto despierte algo en nosotros que nos lleve a plantearnos, ¿puedo pertenecer sin pertenecerme? Entonces acá tenés la confianza como un recurso de la pertenencia, pero también la autoconfianza. ¿Y cómo está la autoconfianza en tu vida? Te pregunto. ¿Realmente confías en vos? ¿Confías en tus capacidades? ¿Confías en tu calidad de presencia para transitar la vida? ¿Confías en tus recursos? ¿Confías en que, pase lo que pase, sean cuales sean las circunstancias de la vida, vos vas a poder transitarlas? Aunque no sepas cómo en este momento, pero estando presente, irán surgiendo los recursos internos para poder transitar lo que la vida propone. ¿Está esto presente en vos? ¿Hay de verdad autoconfianza? Otra pregunta, ¿no? Hoy tengo ganas de tirar así preguntas y a ver cómo van resonando en cada uno de nosotros, en nuestras propias historias, en nuestras propias vivencias y en nuestra propia manera de transitar nuestra vida. Y sobre todo, ¿sabes qué? En nuestra propia forma de relacionarnos con nosotros mismos. La creencia de no pertenecer nos lleva a una sensación interna de vacío. Esto lo podés unir con lo que hace un momento yo comentaba,
Cuando nacemos, si no pertenecemos, no sobrevivimos. Aparece justamente por esa sensación tan enorme de vacío, casi vacío existencial, una desconexión profunda, tan profunda como la sensación misma de vacío. Y acá fíjate que cuando vamos a este sistema nervioso autónomo que tanto se menciona en el mundo entero actualmente, trabajar desde su regulación, trabajar desde la regulación del nervio vago, de este vago que se divide en una rama ventral de conexión profunda, donde siento que pertenezco, y una rama que justamente me desconecta, que es la dorsal. Fíjate cómo todo se termina uniendo, ¿no? Esta sensación de desconexión con esta desregulación que viene desde mi crianza, desde mi primera infancia, que viene desde mis creencias, que llega desde mis traumas de desarrollo, los de pequeños, no resueltos, no superados, no resignificados, pero que también viene de una sociedad que continuamente me hace sentir que no termino de pertenecer, es tan cambiante. Hoy en día esta sociedad líquida, con estos límites líquidos y con estos niveles tan enormes de exigencia que me lleva a niveles profundos de autoexigencia y que terminan sintiendo cada uno de nosotros en algún momento de nuestras propias historias que no solamente es cuestión de sentirnos rechazados por el otro o por el entorno, eso termina en algo mucho más intenso y grave, que es el autorrechazo. ¿Cómo terminamos hablando de pertenencia y pasamos a autorrechazo? Es que todo está conectado y es imposible hacer referencia a uno sin nombrar a otro. Mira, pertenecer es algo único y que no solamente tiene que ver con ser aceptados, y en ese juego de buscar ser aceptados por pertenecer, cuando somos muy pequeños vamos de alguna manera abortando nuestro yo más genuino, porque quiero pertenecer a mamá, a papá, a mi familia, luego quiero pertenecer a mis amigos, luego quiero pertenecer como adolescente a mi grupo de pertenencia y quiero pertenecer a una empresa, a un país, a la familia que siento debo saber construir. Y lo hago cumpliendo con las expectativas que creo, porque el cerebro es un órgano interpretativo al 100%, siempre es algo que interpreto, creo que el otro quiere esto de mí y voy tratando de construir ese personaje para poder encajar, para poder pertenecer. Y la única manera que tengo de construir un personaje es que este personaje tome el lugar del yo genuino. Dejo de ser yo. Me transformo en lo que creo que vos querés que yo sea y busco de esa manera un poco de pertenencia. Y cuando no la encuentro es tan profundo el dolor porque aborté a quien realmente soy para tratar de ser quien creo que querés que sea para formar parte de tu vida y sin embargo no lo logro, que el nivel de frustración, el nivel de vacío y el nivel de desconexión puede llegar a ser, en serio, enorme. Cuando nos preguntamos por qué este siglo, nuestra humanidad, nuestra raza, está en niveles tan profundos de soledad, está en niveles tan profundos de desconexión y en niveles tan profundos de adicción, nos deberíamos preguntar un poco qué pasa con esto de pertenecer, qué pasa con esto de pertenecerme y qué pasa con esto de poder ser quien realmente somos, dejando de lado a los personajes que vamos de a poco, desde muy pequeños, construyendo. Personalidad, 7 años marcaba Freud como uno de los puntos álgidos de esa construcción.
La neurociencia habla como de una segunda infancia en esta construcción que sería de 7 a 14 años. ¿Podemos modificar algunas cosas? ¿Podemos eh, ir a recuperar de alguna forma ese yo genuino que no murió? Quiero aclarar esto, que está internalizado, que está latente y que no tengas dudas, está esperando, o mejor dicho, está esperándonos, que podamos ir a su búsqueda, a su reencuentro, a su acompañamiento desde un lugar de presencia, compasión y conciencia. Por supuesto que podemos, no hay duda de eso. Hasta nuestro cerebro lo habilita porque tiene neuroplasticidad y tiene la capacidad de neurogénesis, porque nuestro espíritu está ahí arraigado y esperando la oportunidad de emerger puro como un caballo salvaje. Y hablando de salvajes, tengo un libro maravilloso para compartir en el podcast de hoy que trata de todo esto, ¿sí? Ella, ya la conoces, es una investigadora, una estudiosa, una mujer que te invito a que la busques por redes, que leas sus libros. Ella se llama Brené Brown, tiene hermosísimos libros de investigación, porque es lo que ella hace, trabajo de campo, y a través de estas investigaciones luego va a sus libros. Hay uno que se llama Desafiando la Tierra Salvaje. La verdadera pertenencia. Tierra salvaje, y sí, ese mundo interno, árido, desconocido para todos nosotros. Qué loco, ¿no? Vivimos una vida con el foco puesto hacia afuera, no entendiendo que el afuera refleja el mundo interno, como hasta la propia neurociencia hoy en día lo marca, y queremos que modificando algo de lo externo, cosa imposible, por eso nuestros niveles de control están tan agudos en este momento, vamos a lograr sentirnos en paz. Y desconocemos totalmente qué pasa de la piel hacia adentro. Ese mundo salvaje, esa tierra salvaje y a la vez maravillosa, rica y llena de potenciales, como lo marca Brené Brown. Te voy a leer 2 pedacitos, ¿sí? Y te invito a que este libro sea también parte de tu futura biblioteca de autoconocimiento, porque el autoconocimiento es un recurso que te lleva al autoacompañamiento consciente, con recursos reales. Este capítulo número 2 se llama La búsqueda del verdadero sentido de pertenencia y comienza de esta forma. No sé qué habrá exactamente en esta combinación de palabras, pero sí sé que cuando las digo en voz alta me suena bien. Suena como algo que todos ansiamos y necesitamos en nuestras vidas. Queremos formar parte de algo, pero necesitamos que sea algo real, no condicional, ni ficticio, ni sometido a una discusión constante. Nos hace falta un verdadero sentimiento de pertenencia, pero ¿sabes en qué consiste esto exactamente? Mira, en el 2010, en mi libro, Los dones de la imperfección, definía el sentido de pertenencia así. A ver qué te parece. El sentido de pertenencia es el innato deseo humano de formar parte de algo más grande que nosotros. Como este anhelo es tan primario, con frecuencia intentamos adquirirlo encajando con nuestro entorno y buscando la aprobación, que no solo son situaciones sin ningún tipo de valor real en sí mismas, sino que muchas veces nos alejan del verdadero sentimiento de pertenencia, transformándose en una gran barrera para alcanzarlo. Dado que el verdadero sentido de pertenencia solo se produce cuando mostramos nuestro yo auténtico e imperfecto ante el mundo. Nuestro sentimiento de pertenencia nunca puede ser mayor que nuestro propio nivel de autoaceptación.
Esta definición que te acabo de leer ha resistido la prueba de tiempo y la aparición de nuevos datos en la investigación, pero es incompleta. El verdadero sentido de pertenencia entraña pero mucho más. Ser nosotros mismos implica a veces tener el valor de sostenernos solos, completamente solos. Incluso, mientras escribía esto, todavía consideraba que el sentido de pertenencia requería algo exterior a nosotros, algo que obteníamos, sí, al mostrarnos de un modo real, pero que exigía una experiencia en la que siempre estaban implicadas, bueno, otras personas. Pero ¿sabes qué? A medida que profundicé en la idea de verdadera pertenencia, vi claro que no es algo que logremos o que alcancemos con los demás. Es algo que llevamos a nuestro corazón. Cuando pertenecemos plenamente a nosotros mismos y creemos plenamente en nosotros mismos, hemos alcanzado el verdadero sentido de pertenencia. Pertenecer a nosotros mismos significa ser llamados a sostenernos solos, a aventurarnos en las tierras salvajes de la inseguridad, la vulnerabilidad y las críticas. Lo cual, en un mundo que más bien parece un campo de batalla político e ideológico, es extraordinariamente duro. Damos la impresión de haber olvidado que incluso cuando estamos completamente solos, solos de verdad, seguimos conectados unos con otros por algo más grande que la adscripción a un grupo, una tendencia política o una ideología. Seguimos conectados a través del amor y sobre todo del espíritu humano. Por muy separados que estemos por lo que creemos y pensamos, todos, pero todos, seguimos formando parte de la misma historia espiritual. Y en otra partecita, Brené Brown, interesante, ¿no? Esto de entender que no pertenezco a una afuera sin antes pertenecerme. Por eso te uní hace un ratito, confianza y autoconfianza. Mira, ella dice en otra partecita de este capítulo, no se me ocurre nada más importante en una tierra salvaje, tu mundo interno, que la autoconfianza. El miedo puede hacer que nos extraviemos, pero la arrogancia es todavía mucho más peligrosa. Es importante aprender a desarrollar grandes niveles de autoconfianza. Es importante darnos el permiso de poder explorar los territorios salvajes. Carl Jung sostenía que la paradoja constituye indiscutiblemente uno de nuestros bienes espirituales más valiosos y un gran testimonio de la verdad. Me parece que tiene sentido que nos veamos llamados a combatir la crisis espiritual en la que hoy todos como humanidad nos sentimos inmersos, siendo esta una crisis espiritual de desconexión con uno de nuestros bienes espirituales más preciados. Dar testimonio de la verdad casi nunca es fácil, especialmente cuando estás solo en tu territorio salvaje, buscando sentir pertenencia, entendiendo que pertenecer al mundo exterior es algo que no se da si antes no hay una autopertenencia. Me pertenezco. Esto es lo que soy. Busco la reconexión con mi yo genuino y desde esa reconexión con el ser que soy, más allá, y esto te lo digo yo, más allá de los miedos, agradeciendo a Brené Brown, Desafiando la Tierra Salvaje, el libro que te invito a que lo busques y lo profundices, pero en serio, como ella nos marca, más allá, mira, de los miedos, de las dudas, más allá de nuestras imperfecciones, más allá de las taras mentales, de las creencias limitantes, de los sistemas familiares disfuncionales y de una sociedad compleja como la actual, hay una perla dentro nuestro yo genuino.
este yo puro, salvaje, pura potencia que está en cada uno de nosotros, tapado por montañas de desconexión, porque cada vez que traumamos, cada vez que nos negamos, cada vez que apostamos al personaje en vez de la persona que somos, ampliamos y hacemos crecer esa montaña de desconexión. Es muy interesante que unamos conceptos. No hay pertenencia sin conexión, no hay conexión sin confianza. No hay autopertenencia sin autoconexión y no hay autoconexión sin comenzar a tener autoconfianza. Y esa autoconfianza tiene que ser la más fuerte que puedas, sabiendo que lo que podemos encontrar adentro puede ser que sea incómodo, puede ser que no nos guste al principio, puede ser que no sea lo que nos gustaría que esté. Pero quiero que sepas que dentro de un ser humano no hay nada podrido, no hay nada maligno, no hay nada diabólico. Hay heridas, hay partes lastimadas, hay zonas nuestras que están sangrando emocionalmente desde hace décadas, que no necesitan más rechazo del entorno ni autorrechazo propio, que necesitan escucha, presencia, paciencia y compasión. Mira, todo se termina uniendo y cuando vamos a ese yo genuino, tenemos que ir al cuerpo, porque el cuerpo mental es parte del personaje, pero el cuerpo físico, el somático, es parte de ese yo genuino. Y eutonía, como una disciplina mente-cuerpo, que te reconecta a través del movimiento consciente con esa información primaria tuya, con esa capacidad de sentirte, de escucharte, de acompañarte y con ese don maravilloso de regular el sistema nervioso, llevándonos de vuelta a la regulación ventral de conexión. Eutonía es un hermoso camino para volver a pertenecer. Cuando termino una práctica de eutonía, yo suelo sentir, yo para ti, suelo sentir que me pertenezco, que vuelvo a casa, que estoy en contacto conmigo. Ese es un regalo que en estos tiempos modernos es muy difícil de encontrar. Y no necesito un otro, y no necesito ni una pastilla, ni una droga, ni un alucinógeno para sentirme en otro nivel. Necesito ir a mí. Necesito regalarme ese reencuentro y necesito hacerlo con mi yo más genuino, que en este caso va a ser somático. Por eso pertenecer y eutonía van de la mano, como un camino de reconexión, que te permite justamente volver a ese yo genuino que tanto hablamos y desde él poder sentir que perteneciéndome, te puedo pertenecer. Importante entender que la soledad no es la falta de un otro, es mi desconexión con ese yo genuino. Por eso no hay soledad más dura que la soledad compartida. Estar con gente a mi alrededor y sentirme sola, solo. Es importante ir construyendo de a poco, es importante animarnos a explorar. Es tan bueno saber que lo podemos hacer muchas veces tomándonos de las manos. Y aunque no estemos en este momento en un contacto genuino con un otro, sí debemos primero estarlo con nosotros y recordar que hay un campo. Hay, como decía Jung también, ¿no?, un inconsciente colectivo. Formamos parte de esta madre tierra, de esta vida que pulula sobre la Gaia. Estamos unidos, como bien dice el doctor Porget, el autor y el creador de teoría polivagal. Todos los humanos nos tocamos sin darnos cuenta, sin necesidad del tacto y a veces sin necesidad siquiera de rozarnos con la mirada. Formamos parte de un cuerpo espiritual como humanidad. Volver al eje, volver a nosotros, volver a casa, volver a pertenecernos para pertenecer a algo más grande y más trascendente.
Estos tal vez no sean temas que se hablen mucho, ni temas que estén en las primeras planas de los medios, pero como humana, en su propia búsqueda y en su propio camino que comparto con vos, como puedo con los recursos que tengo a mano, me parece fundamental abrirnos a preguntarnos cosas que tal vez al principio no tengan una respuesta directa, y esa es la idea, que dejes espacio para que surjan respuestas nuevas. Pertenecerme, darme permiso para pertenecer. El podcast de hoy de Eutonía y algo más. Espero que todo esto resuene de alguna manera como resuena en mí. Te mando un abrazo enorme de corazón a corazón, porque de alguna manera nos pertenecemos y será, si Dios quiere, hasta la próxima.